Siempre fui un aficionado de lo paranormal, lo que para muchos eran cuentos de viejas o simples supersticiones. Para mí eran puertas abiertas a un mundo que ansiaba explorar. Así fue como, una tarde gris de otoño, me encontré frente a una de las casas más famosas de la región por sus historias de terror, la Casa del Último Susurro. Ubicada en un rincón apartado del bosque, la mansión había sido abandonada desde hacía más de 50 años. Los lugareños contaban historias escalofriantes sobre los antiguos propietarios, una familia rica y excéntrica, los Abernathy, que habían desaparecido misteriosamente. Desde entonces, la casa había sido el escenario de numerosos relatos sobre apariciones, luces inexplicables y susurros fantasmales que se escuchaban en la noche. Llevaba semanas investigando la historia de la mansión y, finalmente, me armé de valor para visitarla. Llegué al lugar al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el cielo de un naranja apagado. La casa se alzaba imponente y desolada, con sus ventanas rotas y la pintura descascarada. El jardín, alguna vez hermoso, ahora estaba invadido por la maleza, que se retorcía como si intentara ahogar la estructura. Abrí la puerta principal, que se dio con un chirrido agudo. Un aire denso y frío me recibió, junto con un olor a humedad y descomposición. Encendí mi linterna y avancé, dejando que el haz de luz explorara el vestíbulo. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, lámparas rotas y cuadros torcidos en las paredes. Cada paso que daba hacía crujir el suelo de madera, creando un eco inquietante que parecía resonar en toda la casa. Decidí comenzar mi exploración en el primer piso. Encontré lo que debió ser la sala de estar, un comedor lujoso y una biblioteca cuyas estanterías aún guardaban libros viejos cubiertos de polvo. Todo parecía haber sido abandonado de un momento a otro, como si los Abernathy hubieran desaparecido sin previo aviso. Mientras inspeccionaba la biblioteca, un susurro bajo y casi imperceptible llegó a mis oídos. Al principio, pensé que era el viento filtrándose por las grietas de las ventanas, pero el susurro se hizo más claro y articulado. Parecía decir mi nombre, como un murmullo lejano que venía de las profundidades de la casa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y decidí seguir el sonido, guiado por una mezcla de curiosidad y terror. El susurro me llevó hasta una puerta al final de un pasillo. La puerta estaba entreabierta y al empujarla, me encontré con una escalera que descendía a un sótano oscuro. Bajé con cuidado, iluminando cada paso con mi linterna. El aire se volvía más frío y pesado a medida que descendía, y el susurro se hacía más fuerte. Una figura apareció en la penumbra, una sombra alta y delgada que se movía con una gracia antinatural. Mis ojos se abrieron de par en par y retrocedí instintivamente, tropezando y cayendo al suelo. La figura se acercó y pude ver su rostro pálido y desfigurado, con ojos vacíos y una sonrisa macabra. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. El pánico me paralizó mientras la figura se inclinaba sobre mí, susurrando palabras incomprensibles. Sentí un frío helado invadir mi cuerpo, como si la sombra estuviera drenando mi energía. Cerré los ojos, esperando lo peor. Entonces, todo se quedó en silencio. Abrí los ojos lentamente, y la figura había desaparecido. La linterna volvió a funcionar con normalidad, iluminando el sótano vacío. Me levanté tambaleándome y salí de allí lo más rápido que pude, con el corazón desbocado. De vuelta en el vestíbulo, respiré profundamente, tratando de calmarme. Sabía que había experimentado algo real, algo que no podía explicar. Decidí que era suficiente por una noche y me dirigí hacia la puerta de entrada. Pero antes de salir, vi algo que me hizo detenerme. En el espejo del vestíbulo había un mensaje escrito con letras temblorosas. No te vayas. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Quién lo había escrito? ¿Qué querían de mí? Decidí no averiguarlo y salí de la casa, cerrando la puerta tras de mí con un golpe seco. Corría hacia mi coche y me alejé rápidamente, dejando atrás la casa del último susurro. Pero algo había cambiado en mí.
Sentía que una parte de esa casa me había seguido, como una sombra que se ocultaba en los rincones de mi mente. Esa noche, mientras intentaba dormir, los susurros volvieron. Esta vez, venían de todas partes, de los armarios, de debajo de la cama, de las paredes. Susurraban mi nombre, contaban historias de los Abernathy y me pedían que regresara. Sentí un terror indescriptible, pero también una extraña fascinación. Sabía que tendría que volver. La casa me había atrapado en su red de misterio y terror, y aunque mi razón me decía que debía alejarme, algo más profundo y oscuro me empujaba a regresar. La casa del último susurro tenía un nuevo inquilino en su lista, y ese era yo. La decisión de volver a la casa no fue fácil, pero finalmente cedí a la llamada que no cesaba. Una semana después, con más preparación y equipo, me dirigí nuevamente a la mansión. Esta vez, no iría solo. Llevé conmigo cámaras, grabadoras de audio y sensores de movimiento, decidido a documentar lo que fuera que había en ese lugar. Entré nuevamente al atardecer, cuando la casa se veía más sombría y amenazante. Instalé mi equipo en varios puntos estratégicos y comencé a explorar de nuevo, esta vez con la intención de enfrentar lo que sea que habitara allí. Los susurros comenzaron casi de inmediato, pero esta vez no sentí el mismo pánico. Estaba preparado. Subí al segundo piso, donde no había estado en mi visita anterior. Encontré habitaciones llenas de polvo y telarañas, y una extraña sensación de ser observado. En una de las habitaciones, vi un retrato de la familia Abernathy, un hombre y una mujer con 3 hijos, todos con miradas serias y penetrantes. El susurro se hizo más claro, y esta vez parecía provenir de los mismos cuadros. De repente, las luces de las cámaras comenzaron a parpadear y los sensores de movimiento se activaron sin razón aparente. Sentí una presencia detrás de mí y me giré rápidamente. Allí estaba la figura, más clara que nunca, observándome con esos ojos vacíos. Saqué una grabadora y le pregunté quién era y qué quería. Para mi sorpresa, la figura respondió. Su voz era un eco distante, pero entendí sus palabras. «Somos los Abernathy», dijo. «Nos arrebataron nuestras vidas y nuestras almas quedaron atrapadas aquí. Ayúdanos a encontrar la paz». Me quedé helado. ¿Cómo podía ayudar a esas almas atormentadas? Antes de que pudiera preguntar más, la figura se desvaneció y el ambiente se volvió más pesado. Sentí una opresión en el pecho y supe que tenía que actuar rápido. Recogí mi equipo y corrí al sótano, donde había encontrado el altar. Encendí las velas y, usando un antiguo ritual que había investigado, intenté liberar las almas atrapadas. Recité las palabras con voz temblorosa, sintiendo la presencia de los Abernathy a mi alrededor. El susurro se convirtió en un lamento colectivo, y las paredes parecieron vibrar. En el clímax del ritual, una luz cegadora llenó el sótano y los gritos cesaron. Sentí una paz profunda y supe que había tenido éxito. Las almas de los Abernathy habían sido liberadas. Salí de la casa, exhausto pero aliviado. Mientras me alejaba, miré una vez más hacia atrás y vi la casa en silencio, como si finalmente hubiera encontrado su descanso. Sabía que nunca olvidaría lo que había vivido allí, pero también sentía una extraña satisfacción por haber ayudado a esas almas a encontrar la paz. Desde entonces, los susurros cesaron y la casa del último susurro se convirtió en una simple leyenda. Pero cada vez que paso cerca de ese lugar, no puedo evitar sentir un escalofrío y recordar la noche en que enfrenté mis miedos y ayudé a liberar a los Abernathy de su prisión eterna. Mi nombre es Carla, y nunca pensé que una simple excursión a una casa abandonada cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó cuando mi mejor amigo, Diego, me sugirió visitar la Casa Willow, una mansión victoriana situada en las afueras de nuestra pequeña ciudad. Diego siempre había sido un amante de lo paranormal y estaba convencido de que la casa guardaba un oscuro secreto. La Casa Willow llevaba décadas deshabitada y su reputación era aterradora. Se decía que en 1923, el dueño de la casa, Jonathan Willow, un renombrado botánico,
Había enloquecido y asesinado a su familia antes de desaparecer sin dejar rastro. Desde entonces, los vecinos hablaban de extrañas luces en las ventanas y susurros que se escuchaban al pasar cerca. Diego y yo llegamos a la casa al anochecer. La fachada de la mansión estaba cubierta de enredaderas y las ventanas estaban rotas. Un aire de abandono y misterio rodeaba el lugar. Diego, con su habitual entusiasmo, llevaba una mochila llena de equipo, linternas, cámaras, grabadoras de audio y un par de walkie-talkies. «Vamos, Carla, esto va a ser emocionante», dijo Diego mientras encendía una linterna y empujaba la puerta principal, que se abrió con un chirrido agudo. Entramos y el olor a moho y polvo nos golpeó de inmediato. La oscuridad era casi total, salvo por el haz de nuestras linternas. Caminamos por el vestíbulo, admirando la arquitectura antigua y los muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Decidimos dividirnos para cubrir más terreno. Yo iría al primer piso, mientras Diego exploraría el segundo. Mientras subía la escalera, un extraño sentimiento de inquietud se apoderó de mí. Algo no estaba bien. Llegué al primer piso y comencé a explorar las habitaciones. La mayoría estaban vacías, con muebles rotos y paredes descascaradas. En una de las habitaciones, encontré un diario viejo y polvoriento en una mesa. Lo abrí y comencé a leer. Pertenecía a Emily Willow, la hija de Jonathan. Sus páginas estaban llenas de relatos sobre su vida cotidiana, pero a medida que avanzaba en la lectura, las entradas se volvían más oscuras. Emily hablaba de ruidos extraños por la noche, de sombras que se movían y de cómo su padre se volvía cada vez más errático y obsesionado con sus plantas. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada, solo el eco de mis propios pasos resonando en el vacío. Intenté calmarme y continué leyendo. La última entrada del diario me heló la sangre. Papá dice que las plantas le hablan. Anoche vi algo moviéndose en el jardín. No era humano. Tengo miedo. El walkie-talkie en mi bolsillo crepitó y la voz de Diego rompió el silencio. «Carla, tienes que ver esto. Ven al segundo piso, en la habitación del fondo». Subí rápidamente, sintiendo un nudo en el estómago. Llegué a la habitación que Diego había mencionado y lo encontré de pie, mirando una gran estantería llena de libros. En el centro de la habitación había una planta marchita en una maceta grande. «Mira esto», dijo Diego, señalando la planta. «¿No te parece extraño?», asentí. Algo en la planta me inquietaba. Diego comenzó a inspeccionar la estantería y, al mover algunos libros, encontró un compartimento secreto. Dentro había varios frascos con un líquido verdoso y un libro de aspecto antiguo y gastado. Abrimos el libro y descubrimos que era el diario de Jonathan Willow. Sus páginas estaban llenas de dibujos de plantas extrañas y fórmulas químicas. A medida que avanzábamos, los escritos se volvían más caóticos y perturbadores. Jonathan describía cómo había encontrado una manera de comunicarse con las plantas y cómo ellas le habían revelado secretos oscuros y poderosos. De repente, el ambiente en la habitación cambió. Sentí un frío helado y la planta en el centro de la habitación comenzó a moverse. Sus ramas se extendieron lentamente como si tuvieran vida propia. Diego y yo retrocedimos, pero una de las ramas se enredó en su pierna. Intenté liberarlo, pero la planta era sorprendentemente fuerte. Diego gritó de dolor y pánico mientras las ramas lo arrastraban hacia la maceta. Desesperada, busqué algo con lo que cortar las ramas y encontré un cuchillo en una mesa cercana. Comencé a cortar frenéticamente, pero las ramas se regeneraban casi al instante. Finalmente, logré liberar a Diego y lo ayudé a levantarse. Salimos corriendo de la habitación y bajamos las escaleras lo más rápido que pudimos. Pero cuando llegamos al vestíbulo, la puerta principal estaba cerrada y no se abría. Los susurros comenzaron. Eran bajos y apenas audibles, pero claramente provenían de todas partes. Miré a Diego, cuyos ojos estaban llenos de terror. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó tratando de abrir una ventana. De repente, escuché una voz suave y fría detrás de mí.
No podéis iros. Aún no. Me giré y vi una figura espectral de pie al final del vestíbulo. Era un hombre alto, con ropas antiguas y una expresión de locura en su rostro. Sabía que era Jonathan Willow. «Habéis descubierto mi secreto», dijo la figura, avanzando lentamente. «Ahora sois parte de él». Diego y yo retrocedimos, pero la figura levantó una mano y las plantas en la casa cobraron vida. Sus ramas se extendían hacia nosotros. Nos rodearon, inmovilizándonos. Sentí una presión en el pecho y el aire se volvió irrespirable. En un último esfuerzo, recordé el diario de Jonathan y la fórmula que había visto. Con manos temblorosas, saqué el libro de mi mochila y busqué rápidamente la página. Comencé a recitar las palabras escritas, esperando que funcionara. El suelo comenzó a temblar y las plantas se contrajeron momentáneamente. La figura de Jonathan gritó de rabia y dolor, y por un instante, las ramas que nos sujetaban aflojaron su agarre. Aprovechamos la oportunidad y corrimos hacia una ventana, rompiéndola con una silla y saltando al exterior. Nos levantamos y corrimos hacia el coche, sin mirar atrás. Una vez dentro, arranqué el motor y nos alejamos a toda velocidad. No paramos hasta llegar a la ciudad, donde nos detuvimos, jadeantes y cubiertos de rasguños. Nunca volvimos a la casa Willow. Los susurros y la figura de Jonathan Willow persiguen mis sueños cada noche. La mansión sigue allí, oculta entre las sombras, guardando sus oscuros secretos. Y aunque intenté olvidar, sé que algo maligno reside en ese lugar, esperando a la próxima alma incauta que se atreva a cruzar su umbral. Mi nombre es Samuel, y soy un investigador de lo paranormal. Mi pasión por lo inexplicable me ha llevado a explorar lugares abandonados y encantados en busca de respuestas. Sin embargo, ninguna experiencia se compara con lo que viví en la mansión Blackwood, situada en las colinas de Nueva Inglaterra. La mansión Blackwood se erguía como una reliquia de tiempos pasados. Construida en el siglo XVIII, la mansión había pertenecido a una de las familias más ricas y respetadas de la región. Los Blackwood eran conocidos por sus extravagantes fiestas y su amor por las artes, pero su legado estaba teñido de tragedia y misterio. En 1890, toda la familia desapareció sin dejar rastro, y desde entonces, la mansión había estado deshabitada. Las historias locales hablaban de extrañas apariciones, gritos en la noche y una sensación de maldad que impregnaba el lugar. Decidido a descubrir la verdad, reuní mi equipo y me dirigí a la mansión un frío día de noviembre. Sabía que la aventura sería peligrosa, pero mi curiosidad superaba cualquier temor. Llegué al anochecer, cuando la luz del sol se desvanecía y las sombras se alargaban. La mansión se alzaba majestuosa pero inquietante, con su fachada cubierta de hiedra y ventanas rotas. El aire estaba cargado de una extraña electricidad y el silencio era abrumador. Armado con mi linterna, cámaras y grabadoras, me preparé para entrar. La puerta principal estaba entreabierta y al empujarla, un crujido resonó en el vestíbulo. El interior de la mansión estaba cubierto de polvo y telarañas, y un olor a moho y descomposición impregnaba el aire. Encendí mi linterna y comencé a explorar. El vestíbulo era amplio, con un gran candelabro colgando del techo y una escalera de madera que conducía al segundo piso. Había cuadros antiguos en las paredes, retratos de los Blackwood observándome con miradas vacías. Decidí empezar por el primer piso, inspeccionando las habitaciones una por una. La biblioteca estaba llena de libros antiguos y pergaminos, muchos de ellos escritos en lenguas desconocidas. En el salón, los muebles estaban cubiertos con sábanas polvorientas, y una gran chimenea ocupaba un lugar central. Sentía una presencia constante, como si alguien o algo me estuviera observando. A medida que avanzaba, encontré una puerta que conducía al sótano. El aire era aún más frío y pesado a medida que descendía las escaleras. El sótano estaba lleno de antigüedades y cajas de madera, y al fondo, una puerta de hierro oxidado llamaba mi atención. La abrí con esfuerzo y descubrí una pequeña
habitación con paredes de piedra. En el centro había un altar cubierto de símbolos extraños y velas apagadas. Sobre el altar, un viejo grimorio descansaba, con una cubierta de cuero gastado. Abrí el grimorio y comencé a leer. Era un diario escrito por Jonathan Blackwood, el último dueño de la mansión. Sus páginas relataban la historia de su familia, su pasión por el ocultismo y su obsesión por alcanzar la inmortalidad. Jonathan describía rituales oscuros y sacrificios, y a medida que avanzaba en la lectura, sentía que algo en la mansión despertaba. De repente, escuché un susurro. Era apenas audible, pero claro. «Ayúdame». Giré la cabeza, buscando el origen del sonido, pero no vi a nadie. Decidí llevar el grimorio conmigo y subir al primer piso, donde sentí que algo me seguía. Los susurros se hicieron más frecuentes y las sombras parecían moverse a mi alrededor. Llegué a una habitación que parecía ser un estudio. Sobre el escritorio había cartas y documentos, muchos de ellos escritos por Jonathan Blackwood. Comencé a leer una carta dirigida a su hermano, Henry, que hablaba de un antiguo artefacto que había encontrado en sus viajes. Un amuleto con el poder de conectar con el más allá. De repente, la puerta del estudio se cerró de golpe. El aire se volvió helado y una figura espectral apareció ante mí. Era un hombre alto, con ropas antiguas y una expresión de desesperación en su rostro. «¿Eres tú Jonathan Blackwood?», pregunté, tratando de mantener la calma. La figura asintió lentamente y extendió una mano hacia mí. «He estado atrapado aquí durante más de un siglo», dijo con una voz hueca, «buscando redención por los horrores que cometí. Por favor, ayúdame a encontrar la paz». Sentí una mezcla de compasión y terror. No podía imaginar el sufrimiento de estar atrapado en ese lugar durante tanto tiempo. Decidí ayudarlo y le pregunté qué debía hacer. «El amuleto», respondió. «Debes encontrar el amuleto y realizar el ritual para liberar mi alma. Está escondido en el desván, junto con otros objetos que pertenecieron a mi familia». El desván estaba al final del pasillo en el segundo piso. Subí las escaleras con cautela, sintiendo una opresión en el pecho. El desván era amplio y estaba lleno de cajas viejas, muebles rotos y juguetes polvorientos. Comencé a buscar el amuleto, abriendo cada caja y examinando cada rincón. «El amuleto», respondió. «Debes encontrar el amuleto y realizar el ritual para liberar mi alma. Está escondido en el desván, junto con otros objetos que pertenecieron a mi familia». El desván estaba al final del pasillo en el segundo piso. Subí las escaleras con cautela, sintiendo una opresión en el pecho. El desván era amplio y estaba lleno de cajas viejas, muebles rotos y juguetes polvorientos. Comencé a buscar el amuleto, abriendo cada caja y examinando cada rincón. El aire se volvió denso y las velas se encendieron por sí solas. Sentí una presencia poderosa a mi alrededor y la figura de Jonathan apareció junto al altar. Su rostro mostraba una mezcla de esperanza y miedo. Continué recitando las palabras y una luz cegadora llenó la habitación. Las sombras comenzaron a disolverse y los susurros cesaron. La figura de Jonathan se desvaneció lentamente y pude ver una expresión de paz en su rostro antes de desaparecer por completo. El silencio que siguió fue abrumador. Sentí una paz profunda en la mansión, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que tanto necesitaba. Subí las escaleras y salí al exterior, donde el aire fresco de la noche me recibió. La mansión Blackwood había guardado sus oscuros secretos durante demasiado tiempo, pero esa noche había logrado liberar a una alma atormentada. Sabía que mi experiencia en la mansión me marcaría para siempre, pero también me sentía orgulloso de haber ayudado a Jonathan a encontrar la paz. Desde entonces, he continuado mis investigaciones, pero siempre recordaré la mansión Blackwood como el lugar donde enfrenté el verdadero terror y descubrí que incluso en los lugares más oscuros, la redención es posible. La mansión sigue allí, ahora tranquila,
como un monumento a los errores del pasado y a la esperanza de un futuro mejor. Mi nombre es Laura, y mi pasión por la historia y lo paranormal me llevó a una aventura que nunca podré olvidar. El asilo Rosewood, abandonado desde hacía más de 50 años, era famoso en nuestra ciudad por ser el epicentro de numerosas leyendas y relatos de terror. Decidí investigar su oscura historia, impulsada por una mezcla de curiosidad y una necesidad de entender los misterios que lo rodeaban. El asilo había sido inaugurado a principios del siglo XX, destinado a ser un refugio para aquellos con enfermedades mentales. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ganó una reputación siniestra. Se hablaba de experimentos inhumanos, tratos crueles y desapariciones inexplicables. En 1968, tras un incendio que se cobró la vida de varios pacientes y miembros del personal, el lugar fue cerrado y quedó abandonado, quedando solo las ruinas de un pasado tormentoso. Llegué al asilo al atardecer, con el cielo teñido de tonos anaranjados y púrpuras. La estructura del edificio se alzaba imponente y desolada, con ventanas rotas y enredaderas cubriendo las paredes. La puerta principal, medio derruida, estaba entreabierta, invitándome a entrar. Me armé con una linterna, una cámara y una grabadora, y di el primer paso hacia lo desconocido. El vestíbulo estaba oscuro y polvoriento, con muebles destrozados y papeles esparcidos por el suelo. El aire estaba cargado de un olor a humedad y decadencia. Comencé a explorar, sintiendo una mezcla de excitación y nerviosismo. Caminé por los pasillos largos y estrechos, iluminando las habitaciones vacías y los rincones oscuros. En una de las salas encontré un antiguo archivo médico. Decenas de expedientes y documentos estaban apilados en un escritorio. Al revisar algunos de ellos, descubrí historias perturbadoras de los pacientes y los tratamientos a los que fueron sometidos. Electroshocks, lobotomías y otros procedimientos inhumanos eran detallados en las páginas amarillentas. De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Venía del piso superior. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero la curiosidad me impulsó a investigar. Subí las escaleras con cautela, cada crujido del viejo edificio resonando en mis oídos. Llegué al segundo piso, donde los pasillos eran aún más oscuros y opresivos. Al final del corredor, una puerta semiabierta llamó mi atención. Entré en la habitación y me encontré con lo que parecía ser la oficina del director. Un gran escritorio de madera, una silla rota y estanterías llenas de libros antiguos dominaban el espacio. En una esquina, una vieja máquina de escribir descansaba cubierta de polvo. Me acerqué y vi que había un papel en la máquina con una frase escrita: "No debimos jugar a ser dioses". Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, la temperatura en la habitación pareció descender abruptamente y la linterna parpadeó. Un susurro suave y lejano llenó el aire. «Ayúdanos», decía. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El susurro se repitió, más claro esta vez. «¿Quién eres?», pregunté con la voz temblorosa. No hubo respuesta inmediata, pero la linterna dejó de parpadear y un viejo libro cayó de una de las estanterías. Lo recogí y vi que era un diario. Al abrirlo, descubrí que pertenecía a la enfermera principal del asilo, Mary Collins. Sus entradas detallaban los horrores que presenció y cómo intentó proteger a los pacientes de los abusos del director, el Dr. Harold Thompson. Las últimas páginas del diario revelaban un plan desesperado. Mary y algunos pacientes intentaron escapar la noche del incendio. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano y muchos perecieron en el fuego. Mary culpaba al Dr. Thompson por todo, y sus últimas palabras en el diario eran una súplica: «Que nuestras almas encuentren paz». El susurro se hizo más fuerte y sentí una presencia en la habitación. La figura de una mujer apareció ante mí, con un uniforme de enfermera antiguo y una expresión de tristeza en su rostro. Sabía que era Mary. «Por favor, ayúdanos a encontrar descanso», dijo con una voz que parecía provenir de otro tiempo.
Le pregunté cómo podía ayudar, y ella me indicó que debía encontrar los restos de los pacientes que habían sido escondidos en el sótano del asilo. Debía llevarlos a la luz y darles un entierro digno. Con el corazón acelerado, me dirigí al sótano, donde la oscuridad era aún más densa. El olor a humedad era casi insoportable. Al llegar, encontré varias puertas de metal. Abrí una tras otra, descubriendo pequeñas celdas que alguna vez albergaron a los pacientes. En una de las celdas, vi un montón de huesos esparcidos por el suelo. Sabía que eran los restos que Mary me había mencionado. Con cuidado, recogí los huesos y los llevé al exterior, donde la luz de la luna iluminaba el terreno del asilo. Cavé una fosa con las manos temblorosas y coloqué los restos dentro. Susurré una oración y cubrí la fosa con tierra. Al terminar, sentí una paz profunda y una suave brisa que acarició mi rostro. Miré hacia el asilo y vi la figura de Mary, junto a otros pacientes, sonriendo. Lentamente, desaparecieron en la noche, liberados finalmente de su tormento. Salí del asilo Rosewood con una mezcla de alivio y tristeza. Había ayudado a liberar a las almas atrapadas, pero las historias de horror que descubrí me dejaron una marca imborrable. Ahora, cada vez que paso por el lugar, siento una extraña conexión con aquellos que sufrieron y perecieron allí. La historia del asilo es un recordatorio de la crueldad humana, pero también de la esperanza de redención y paz. Desde esa noche, he continuado mis investigaciones, con un nuevo propósito: dar voz y justicia a aquellos que fueron olvidados y maltratados. La historia del asilo Rosewood vive en mí, y sé que nunca podré olvidar los secretos oscuros que descubrí en sus corredores. Mi nombre es Anna, y desde pequeña he sentido una extraña fascinación por lo paranormal. Esta pasión me ha llevado a investigar numerosos lugares encantados y abandonados, siempre en busca de respuestas a lo desconocido. Sin embargo, ninguna de mis experiencias se compara con lo que viví en la mansión Holloway, un lugar tan impregnado de terror que aún hoy me estremece al recordarlo. La mansión Holloway se erigía en las afueras de un pequeño pueblo en la costa de Nueva Inglaterra. Construida en 1860 por el magnate del acero Edward Holloway, la mansión había sido testigo de una tragedia tras otra. La esposa de Holloway, Elizabeth, y sus 2 hijos murieron en circunstancias misteriosas, y el propio Edward desapareció poco después, sin dejar rastro. Desde entonces, la mansión había permanecido deshabitada, envuelta en un halo de misterio y miedo. Decidí explorar la mansión un frío día de octubre. Sabía que no sería fácil, pero mi deseo de desentrañar sus secretos superaba cualquier miedo. Llegué al anochecer, cuando las sombras se alargaban y una neblina densa cubría el camino. La fachada de la mansión estaba en ruinas, con ventanas rotas y enredaderas trepando por sus paredes. La puerta principal, medio derruida, estaba entreabierta, como una invitación silenciosa a lo desconocido. Armada con una linterna, una cámara y una grabadora, entré en la mansión. El vestíbulo estaba oscuro y polvoriento, con muebles rotos y papeles esparcidos por el suelo. El aire estaba cargado de un olor a humedad y decadencia. Encendí mi linterna y comencé a explorar, sintiendo una mezcla de excitación y nerviosismo. El primer piso estaba lleno de habitaciones vacías y corredores oscuros. En la biblioteca, encontré libros antiguos cubiertos de polvo y una gran chimenea que dominaba la sala. Sentí una presencia constante, como si alguien o algo me estuviera observando. Continué avanzando. Cada crujido del viejo edificio resonando en mis oídos. En una de las habitaciones encontré un diario antiguo. Al abrirlo, descubrí que pertenecía a Elizabeth Holloway. Sus páginas relataban su vida cotidiana, pero a medida que avanzaba, las entradas se volvían más oscuras. Elizabeth hablaba de ruidos extraños por la noche, de sombras que se movían y de cómo su esposo, Edward, se volvía cada vez más errático y obsesionado con una antigua leyenda familiar sobre un amuleto que otorgaba poder y riqueza a quien lo poseyera. De repente, escuché un ruido sordo que venía del piso superior. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero la curiosidad me impulsó a investigar. Subí las escaleras con cautela, sintiendo una opresión en el pecho. El segundo piso estaba aún más oscuro y opresivo.
Al final del pasillo, una puerta semiabierta llamó mi atención. Entré en la habitación y me encontré con lo que parecía ser el estudio de Edward Holloway. Un gran escritorio de madera, una silla rota y estanterías llenas de libros antiguos dominaban el espacio. En una esquina, una vieja máquina de escribir descansaba cubierta de polvo. Me acerqué y vi que había un papel en la máquina con una frase escrita: "El amuleto debe ser destruido". Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, la temperatura en la habitación pareció descender abruptamente y la linterna parpadeó. Un susurro suave y lejano llenó el aire. «Ayúdanos», decía. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El susurro se repitió, más claro esta vez. «¿Quién eres?», pregunté con la voz temblorosa. No hubo respuesta inmediata, pero la linterna dejó de parpadear y un viejo libro cayó de una de las estanterías. Lo recogí y vi que era otro diario, esta vez escrito por Edward Holloway. Sus páginas detallaban su obsesión por el amuleto, una reliquia familiar que, según él, tenía el poder de otorgar riqueza y poder inimaginables. Edward había pasado años buscando el amuleto y realizando rituales oscuros para desentrañar sus secretos. Las últimas páginas del diario eran caóticas, con garabatos y dibujos extraños. Edward hablaba de una maldición que había caído sobre su familia por su avaricia y su deseo de poder. Desesperado, había intentado destruir el amuleto, pero había fracasado, y la maldición había consumido a su esposa e hijos. La última entrada decía: «Solo alguien puro de corazón puede romper la maldición». De repente, un fuerte viento azotó la habitación y la puerta se cerró de golpe. Sentí una presencia poderosa y vi una figura espectral de pie en el centro de la habitación. Era un hombre alto, con ropas antiguas y una expresión de desesperación en su rostro. Sabía que era Edward Holloway. «Por favor, ayúdame a redimir mi alma», dijo con una voz hueca y quebrada. Le pregunté cómo podía ayudar, y él me indicó que debía encontrar el amuleto y destruirlo en el altar familiar, ubicado en el sótano de la mansión. Sin embargo, advirtió que el amuleto estaba protegido por espíritus vengativos y que el camino sería peligroso. Decidida a ayudar, salí del estudio y me dirigí al sótano. El aire se volvió aún más frío y pesado a medida que descendía las escaleras. El sótano estaba lleno de antigüedades y cajas de madera, y al fondo, una puerta de hierro oxidado llamaba mi atención. La abrí con esfuerzo y descubrí una pequeña habitación con paredes de piedra. En el centro, había un altar cubierto de símbolos extraños y velas apagadas. Sobre el altar, un cofre de madera con cerradura dorada descansaba, emitiendo un leve brillo. Abrí el cofre con manos temblorosas y encontré el amuleto. Era un objeto de plata, con grabados intrincados y una gema roja en el centro. Sentí una energía oscura emanando de él y supe que debía destruirlo para liberar a las almas atrapadas. Colocando el amuleto en el altar, encendí las velas y abrí el diario de Edward para recitar las palabras del ritual. El aire se volvió denso y las velas parpadearon. Sentí una presencia poderosa a mi alrededor y las sombras comenzaron a moverse. Los espíritus vengativos se materializaron, rodeándome y susurrando en lenguas desconocidas. Sentí el terror apoderarse de mí, pero continué recitando las palabras, mi voz temblorosa resonando en la habitación. De repente, el amuleto comenzó a brillar intensamente y una luz cegadora llenó la habitación. Los espíritus gritaban y se disolvían en el aire, y sentí que el poder oscuro del amuleto se rompía. Con un último destello, el amuleto se desintegró, dejando solo polvo en el altar. El silencio que siguió fue abrumador. Sentí una paz profunda en la mansión, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que tanto necesitaba. Subí las escaleras y salí al exterior, donde el aire fresco de la noche me recibió. Miré hacia la mansión y vi la figura de Edward, junto a su esposa, Elizabeth, y sus hijos, sonriendo. Lentamente, desaparecieron en la noche, liberados finalmente de su tormento. Salí de la mansión Holloway con una mezcla de alivio y tristeza. Había ayudado a liberar a las almas atrapadas,
pero las historias de horror que descubrí me dejaron una marca imborrable. Ahora, cada vez que paso por el lugar, siento una extraña conexión con aquellos que sufrieron y perecieron allí. La historia de la mansión es un recordatorio de la crueldad humana, pero también de la esperanza de redención y paz. Desde esa noche, he continuado mis investigaciones, con un nuevo propósito: dar voz y justicia a aquellos que fueron olvidados y maltratados. La historia de la mansión Holloway vive en mí, y sé que nunca podré olvidar los secretos oscuros que descubrí en sus corredores. Y, aunque la mansión sigue allí, en ruinas, sé que ahora es un lugar de descanso para aquellos que encontraron la paz gracias a mi intervención. Mi nombre es Daniel, y desde siempre he tenido una insaciable curiosidad por lo paranormal. He viajado por todo el país visitando lugares embrujados y recopilando historias de fantasmas. Sin embargo, ninguna de mis aventuras me preparó para lo que encontré en el Hotel Winter Haven, un lugar tan siniestro que me dejó marcado para siempre. El Hotel Winter Haven, ubicado en las montañas de Colorado, fue inaugurado en 1925 y rápidamente se convirtió en un destino popular para la élite de la época. Sin embargo, una serie de eventos trágicos, incluyendo suicidios, desapariciones y asesinatos, llevó a su clausura en 1970. Desde entonces, el hotel había permanecido abandonado, envuelto en leyendas y rumores sobre fantasmas y fenómenos inexplicables. Llegué al hotel una tarde de otoño, cuando las hojas caían y el aire era frío y crispado. La fachada del edificio estaba en ruinas, con ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes. La puerta principal, medio derruida, estaba entreabierta, como una invitación siniestra. Armado, con mi linterna, cámara y grabadora, me adentré en el oscuro vestíbulo. El interior del hotel estaba en un estado de abandono absoluto. Muebles destrozados y papeles amarillentos estaban esparcidos por el suelo. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Empecé a explorar, sintiendo una mezcla de excitación y aprensión. La recepción aún conservaba un viejo libro de registros, cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrí nombres y fechas que se remontaban a los años 20 y 30. Pasé las páginas hasta encontrar las últimas entradas, que detallaban las estancias de los huéspedes en los días previos al cierre del hotel. Muchas de las entradas mencionaban extraños sucesos, ruidos inexplicables, apariciones y una sensación general de malestar. Decidí comenzar mi investigación en el primer piso, inspeccionando las habitaciones una por una. Cada puerta crujía al abrirse, revelando espacios oscuros y vacíos. En una de las habitaciones encontré un diario antiguo, perteneciente a una huésped llamada Emily Porter. Sus entradas relataban su estancia en el hotel y su creciente inquietud por los fenómenos que experimentaba. Emily describía ruidos de pasos en el pasillo, susurros en la noche y la sensación de ser observada constantemente. Mientras leía el diario, un fuerte golpe resonó en el pasillo. Salí de la habitación con el corazón acelerado, pero no vi a nadie. Decidí seguir el sonido, que parecía provenir del segundo piso. Subí las escaleras con cautela, cada crujido del edificio resonando en mis oídos. El segundo piso estaba aún más oscuro y opresivo, con pasillos largos y estrechos que parecían interminables. Al final de uno de los pasillos, una puerta entreabierta llamaba mi atención. Entré en la habitación y me encontré con lo que parecía ser una suite de lujo. El mobiliario estaba destrozado, pero aún se podía ver el esplendor que alguna vez tuvo. En una esquina, un espejo grande y antiguo reflejaba mi imagen, pero algo no estaba bien. Sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente y vi la figura de una mujer con ropas de época, observándome con una mirada triste y vacía. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la calma. La figura no respondió,
pero sus labios se movieron como si estuviera diciendo algo. Saqué mi grabadora y la encendí, esperando captar algún sonido. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, y la temperatura en la habitación descendió abruptamente. Revisé la grabadora y escuché un susurro apenas audible. «Ayúdame». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que debía descubrir quién era esa mujer y cómo podía ayudarla. Decidí buscar más información en el sótano del hotel, donde se decía que se encontraban los archivos antiguos. El aire se volvió más frío y pesado a medida que descendía las escaleras, y el olor a moho era casi insoportable. El sótano estaba lleno de cajas de archivo y muebles rotos. Empecé a revisar las cajas, buscando cualquier pista sobre la mujer del espejo. Encontré un expediente antiguo con el nombre, Emily Porter. Sus documentos revelaban que había sido una famosa actriz de la época, que se hospedó en el hotel poco antes de su clausura. El informe detallaba su trágica muerte. Emily se había ahorcado en su habitación después de una serie de eventos inexplicables que la llevaron al borde de la locura. Decidido a ayudar a su espíritu a encontrar paz, regresé a la suite donde la había visto. Colocando una vela en el centro de la habitación, abrí el diario de Emily y comencé a leer en voz alta, esperando que su espíritu me escuchara. La habitación se volvió más fría y sentí una presencia alrededor de mí. De repente, la figura de Emily apareció nuevamente, esta vez más clara y con una expresión de esperanza en su rostro. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté. Emily extendió su mano y señaló el espejo. Sabía que debía hacer algo con él. Recordé que los espejos a menudo se consideraban portales para los espíritus, y quizás romperlo liberaría su alma. Tomé una silla y con un gran esfuerzo la lancé contra el espejo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Una luz cegadora llenó la habitación y el espíritu de Emily comenzó a desvanecerse, esta vez con una expresión de paz. La temperatura en la habitación volvió a la normalidad y el ambiente se sintió más ligero. Sentí que había cumplido mi misión. Salí del hotel con una mezcla de alivio y tristeza. Había ayudado a liberar el espíritu de Emily, pero las historias de horror que descubrí me dejaron una marca imborrable. Ahora, cada vez que paso por el lugar, siento una extraña conexión con aquellos que sufrieron y perecieron allí. La historia del Hotel Winter Haven es un recordatorio de la crueldad humana, pero también de la esperanza de redención y paz. Desde esa noche, he continuado mis investigaciones con un nuevo propósito: dar voz y justicia a aquellos que fueron olvidados y maltratados. La historia del Hotel Winter Haven vive en mí, y sé que nunca podré olvidar los secretos oscuros que descubrí en sus corredores. Y, aunque el hotel sigue allí, en ruinas, sé que ahora es un lugar de descanso para aquellos que encontraron la paz gracias a mi intervención. Mi nombre es Alejandro, y desde siempre he sentido una atracción inexplicable por lo paranormal. Como investigador de lo sobrenatural, he viajado por todo el mundo, explorando lugares embrujados y recopilando historias de fantasmas. Sin embargo, ninguna de mis experiencias me preparó para lo que encontré en el Sanatorio Saint-Hélène, un lugar tan envuelto en misterio y horror que aún hoy me estremece al recordarlo. El Sanatorio Saint-Hélène, ubicado en las montañas del norte de España, fue construido en 1912 como un refugio para pacientes con tuberculosis. Durante décadas, fue testigo de innumerables tragedias y muertes. Tras el descubrimiento de la cura para la tuberculosis, el sanatorio fue abandonado en los años 50, quedando solo como un vestigio del sufrimiento y la desesperación de sus antiguos residentes. Llegué al sanatorio una tarde de invierno, cuando la nieve cubría el suelo y el aire era gélido. La fachada del edificio estaba en ruinas, con ventanas rotas y enredaderas que trepaban por sus paredes de piedra. La puerta principal, medio derruida, estaba entreabierta, como una invitación siniestra. Armado con mi linterna, cámara y grabadora, me adentré en el oscuro vestíbulo. El interior del sanatorio estaba en un estado de abandono absoluto. Muebles destrozados y papeles amarillentos estaban esparcidos por el suelo. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando sombras inquietantes en las paredes.
Empecé a explorar, sintiendo una mezcla de excitación y aprensión. El primer piso estaba lleno de habitaciones vacías y corredores oscuros. En la recepción, encontré un viejo libro de registros cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrí nombres y fechas que se remontaban a las primeras décadas del siglo XX. Pasé las páginas hasta encontrar las últimas entradas, que detallaban las estancias de los pacientes en los días previos al cierre del sanatorio. Muchas de las entradas mencionaban extraños sucesos, ruidos inexplicables, apariciones y una sensación general de malestar. Decidí comenzar mi investigación en el segundo piso, inspeccionando las habitaciones una por una. Cada puerta crujía al abrirse, revelando espacios oscuros y vacíos. En una de las habitaciones encontré un diario antiguo, perteneciente a una paciente llamada Isabel García. Sus entradas relataban su estancia en el sanatorio y su creciente inquietud por los fenómenos que experimentaba. Isabel describía ruidos de pasos en el pasillo, susurros en la noche y la sensación de ser observada constantemente. Mientras leía el diario, un fuerte golpe resonó en el pasillo. Salí de la habitación con el corazón acelerado, pero no vi a nadie. Decidí seguir el sonido, que parecía provenir del tercer piso. Subí las escaleras con cautela, cada crujido del edificio resonando en mis oídos. El tercer piso estaba aún más oscuro y opresivo, con pasillos largos y estrechos que parecían interminables. Al final de uno de los pasillos, una puerta entreabierta llamaba mi atención. Entré en la habitación y me encontré con lo que parecía ser una sala de tratamiento. El mobiliario estaba destrozado, pero aún se podía ver el equipo médico antiguo. En una esquina, una camilla cubierta de polvo reflejaba mi imagen, pero algo no estaba bien. Sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente y vi la figura de una mujer con ropas de paciente, observándome con una mirada triste y vacía. ¿Quién eres?, pregunté tratando de mantener la calma. La figura no respondió, pero sus labios se movieron como si estuviera diciendo algo. Saqué mi grabadora y la encendí, esperando captar algún sonido. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, y la temperatura en la habitación descendió abruptamente. Revisé la grabadora y escuché un susurro apenas audible. «Ayúdame». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que debía descubrir quién era esa mujer y cómo podía ayudarla. Decidí buscar más información en el sótano del sanatorio, donde se decía que se encontraban los archivos antiguos. El aire se volvió más frío y pesado a medida que descendía las escaleras, y el olor a moho era casi insoportable. El sótano estaba lleno de cajas de archivo y muebles rotos. Empecé a revisar las cajas, buscando cualquier pista sobre la mujer del tercer piso. Encontré un expediente antiguo con el nombre Isabel García. Sus documentos revelaban que había sido una paciente ingresada en 1947 y que murió en circunstancias misteriosas. Los informes médicos hablaban de una extraña enfermedad que la debilitó hasta su muerte, pero Isabel había escrito cartas a su familia, mencionando que sentía que algo la acechaba en el sanatorio. Decidido a ayudar a su espíritu a encontrar paz, regresé al tercer piso donde la había visto. Colocando una vela en el centro de la sala de tratamiento, abrí el diario de Isabel y comencé a leer en voz alta, esperando que su espíritu me escuchara. La habitación se volvió más fría y sentí una presencia a mi alrededor. De repente, la figura de Isabel apareció nuevamente, esta vez más clara y con una expresión de esperanza en su rostro. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté. Isabel extendió su mano y señaló un armario antiguo en la esquina de la habitación. Sabía que debía investigar allí. Al abrir el armario, encontré una caja de madera con cerradura. La abrí con manos temblorosas y descubrí un collar con un medallón, junto con una carta escrita por Isabel. La carta detallaba que el medallón había sido un regalo de su abuela y que contenía una foto de su familia. Isabel creía que el collar tenía algún tipo de protección espiritual y que debía ser enterrado con ella para que su alma encontrara descanso. Con el medallón en la mano, me dirigí al cementerio del sanatorio, donde sabía que Isabel estaba enterrada. La nieve caía pesadamente mientras caminaba hacia el antiguo campo de tumbas. Encontré la lápida de Isabel,
cubierta de musgo y nieve. Cavé una pequeña fosa junto a su tumba y coloqué el medallón dentro, susurrando una oración para que su alma encontrara paz. Al terminar, sentí una paz profunda y una suave brisa que acarició mi rostro. Miré hacia el sanatorio y vi la figura de Isabel, sonriendo. Lentamente, desapareció en la noche, liberada finalmente de su tormento. Salí del sanatorio Saint-Hélène con una mezcla de alivio y tristeza. Había ayudado a liberar el espíritu de Isabel, pero las historias de horror que descubrí me dejaron una marca imborrable. Ahora, cada vez que paso por el lugar, siento una extraña conexión con aquellos que sufrieron y perecieron allí. La historia del sanatorio es un recordatorio de la crueldad humana, pero también de la esperanza de redención y paz. Desde esa noche, he continuado mis investigaciones con un nuevo propósito: dar voz y justicia a aquellos que fueron olvidados y maltratados. La historia del sanatorio Saint-Hélène vive en mí, y sé que nunca podré olvidar los secretos oscuros que descubrí en sus corredores. Y aunque el sanatorio sigue allí, en ruinas, sé que ahora es un lugar de descanso para aquellos que encontraron la paz gracias a mi intervención. Pero mi historia no termina aquí. Unos días después de regresar a casa, recibí un paquete sin remitente. Al abrirlo, encontré una vieja caja de madera con un medallón idéntico al que había enterrado con Isabel. Dentro, había una carta manuscrita que decía: «Gracias por liberar mi alma. Este medallón pertenece a ti ahora. Úsalo para protegerte en tus futuras investigaciones». El medallón irradiaba una calidez reconfortante, y supe que Isabel me estaba agradeciendo desde el más allá. Decidí llevar el medallón conmigo en mis investigaciones, sintiendo que ahora tenía una conexión especial con el mundo espiritual. Con el medallón alrededor de mi cuello me sentí más fuerte y preparado para enfrentar los desafíos que me esperaban. Meses después, decidí regresar al sanatorio Saint-Hélène, esta vez acompañado de un equipo de investigadores paranormales. Quería documentar más a fondo los fenómenos del lugar y asegurarme de que todos los espíritus atrapados encontraran la paz que merecían. Durante nuestra segunda visita, descubrimos más documentos y diarios de antiguos pacientes y personal del sanatorio. Cada historia era un testimonio de sufrimiento, pero también de esperanza. Sentí que mi misión no era solo liberar a los espíritus, sino también preservar sus historias para que no fueran olvidadas. Una noche, mientras revisábamos el ala este del sanatorio, nos encontramos con una puerta secreta detrás de un panel de madera en la biblioteca. Al abrirla, descubrimos un pasadizo que conducía a una cámara oculta. Dentro, había una serie de extraños artefactos y símbolos grabados en las paredes. Parecía ser una especie de sala de rituales. En el centro de la cámara, había un altar con un antiguo libro de conjuros y un cáliz. La atmósfera era pesada y sentíamos una presencia oscura. Uno de los miembros del equipo, un experto en lo oculto, sugirió que el lugar había sido utilizado para rituales que podrían haber atrapado las almas de los pacientes en el sanatorio. Decidimos realizar un ritual de limpieza para liberar las energías negativas. Con el medallón de Isabel en mi mano, recité las palabras del libro y derramé agua bendita en el cáliz. La habitación se llenó de una luz brillante y sentí una presencia abrumadora de paz y liberación. Cuando la luz se desvaneció, supimos que habíamos liberado a los espíritus atrapados. El sanatorio parecía más tranquilo, y la opresión que habíamos sentido antes se disipó. Salimos de la cámara con la sensación de que habíamos cumplido una misión importante. El sanatorio Saint-Hélène sigue siendo un lugar de historia y misterio, pero ahora es un lugar de descanso y paz para aquellos que sufrieron allí. Y aunque mi aventura en el sanatorio terminó, sé que mi misión de ayudar a los espíritus y preservar sus historias continúa. El medallón de Isabel se ha convertido en un símbolo de mi compromiso y una fuente de fortaleza para enfrentar lo desconocido. A medida que continúo mi camino como investigador paranormal, llevo conmigo las lecciones y experiencias del sanatorio Saint-Hélène. Sé que hay muchos más lugares y espíritus que necesitan ayuda, y estoy decidido a hacer todo lo posible para darles la paz que merecen. Porque en cada historia de horror y sufrimiento, siempre hay una chispa de esperanza y redención, y es mi deber encontrarla y compartirla con el mundo. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante exploración del sanatorio Saint-Hélène. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia, tanto como nosotros disfrutamos investigándola.
No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones paranormales. Si tienen alguna sugerencia de lugares embrujados o historias que les gustaría que exploremos, déjenlo en los comentarios. Nos encantaría escuchar sus ideas y experiencias. Hasta la próxima. Y recuerden, no todo lo que se oculta en las sombras está realmente muerto. Cuídense y manténganse curiosos.